Muy bien, buenas tardes a todos. ¿Pueden ver mi pantalla? Listo, entonces vamos a continuar con esta introducción a funciones DAX. Por cierto, este informe, lo único que hice aquí fue, además de la tarjeta que ya vimos ayer cómo hacer esa medida, le añadí estas dos tablas y un segmentador de datos. Ya vamos a ver para qué lo vamos a ocupar. Una tabla en una página 2, en una página 3, una matriz, una tabla y dos gráficos de línea. Entonces vamos a ir trabajando de esta manera, vamos a crear columnas con DAX y también ciertas medidas aquí en la tabla de medidas que creamos ayer para visualizar los datos e interpretarlos. Entonces el día de ayer nos hemos quedado con esta columna creada llamada año, puede ser de esta manera. Y luego pues vamos a crear otra columna entonces para ver otra función. ¿Qué más podemos hacer con estas funciones de fecha? Entonces a esta columna le voy a llamar mes, también vamos a traer el mes. Y la función es month, que lo que hace es devuelve un número que representa el mes del año. Entonces está del 1 al 12. 1 representa enero, 12 diciembre. Entonces vamos a utilizar siempre la tabla de InCalendar. Miren, aquí puedo seleccionar la columna específica, ya sea año o date key. Mi columna año no tiene meses, solo tiene un número entero de 4 dígitos. Entonces tengo que seleccionar siempre la columna que tiene los datos de fecha, que es date key. Y si lo utilizamos de esta manera, ya me da el mes. Vemos que tiene enero, febrero y así sucesivamente. No es tan difícil esta función. ¿Dudas con esto? Muy bien, continuamos entonces. Vamos a crear otra columna donde también incluso puedo dar con el día del mes. Y ya le vamos a poner. Y la función es esta. Day. Entonces devuelve un número del 1 al 31 que representa el día del mes. En este caso, otra vez vamos a buscar la columna date key. La selecciono. Le damos enter y así de sencillo es entonces estar utilizando estas funciones DAX, por lo menos para funciones de fecha. También puede ser que queramos saber en qué trimestre cae cierta fecha. Entonces también tenemos una función que se llama trimestre. En la columna le voy a poner nombre trimestre. Y la función a utilizar es la siguiente. Miren, quarter. Devuelve un número que representa el trimestre. Entonces, ¿cuántos trimestres en un año? Obviamente, solo 4. Entonces, primer trimestre, de enero a marzo, se representa por el 1 y así sucesivamente. Le doy enter y aquí tengo el trimestre. Que básicamente, como pueden ver, todas estas funciones, el argumento es un número. Aquí también podemos hacer, a ver qué otra podemos tener aquí. Aquí básicamente DAX, obviamente no nos vamos a memorizar las fórmulas ni los argumentos. Hay una referencia en línea que yo ya se las había puesto en el link del curso. Lo voy a proyectar ahorita rápidamente.
Ustedes se van a donde dice material de apoyo, referencias. Tengo varios recursos aquí subidos de DAX. Por ejemplo, Fundamentos de DAX es un curso en YouTube que también lo pueden revisar si quieren ahondar en el tema. Y esta ayuda de Microsoft para funciones DAX. Aquí yo puedo ver básicamente una referencia de las funciones DAX y aquí están categorizadas. Tengo funciones de agregación, tengo funciones de fecha y hora, funciones financieras, tengo funciones de filtro. Como pueden ver, son bastantes y muchas se parecen a las funciones de Excel. Hay funciones matemáticas, trigonométricas, lógicas, de información, entre otras. Entonces, recuerdan la semana pasada que yo utilicé para crear la covarianza y el coeficiente de correlación de Pearson, utilicé esta, var, que no es una función en sí, pero es una palabra reservada. Y esta es su sintaxis. Tengo var, le pongo un nombre y eso va a almacenar una expresión. Y este nombre va a ser el nombre de mi variable. Entonces aquí tengo en este recurso ejemplos de cómo utilizarlo. Hasta esto tienen, miren, por ejemplo, aquí dice suma de la cantidad de ventas. Pero ¿cuál cantidad de ventas? Creo que aquí a la par tienen aquí contenido relacionado. Con ese contenido ustedes pueden descargar archivos PBX de ejemplo para poner en práctica cómo se utilizan estas expresiones DAX. Entonces, así estamos. Lastimosamente, o bueno, no sé, habrá sido elección de diseño. Este programa Power BI, como pueden ver, no hay ninguna parte de la cinta de opciones, alguna opción que diga fórmulas o DAX o funciones. Como en Excel, que nosotros tenemos acceso a la librería de funciones donde están categorizadas. Entonces aquí, si no conozco alguna, por ejemplo, yo quiero una función financiera en específico. Vamos a ver si tengo alguna que me ayude aquí en la referencia de DAX. Entonces hay varias. Está, por ejemplo, esta rate, que sería interés, me parece. Y ustedes pueden ver, es prácticamente igual que la función para interés o la función pago que utilizamos en Excel. Entonces, ahorita estamos con esta categoría, miren, funciones de fecha y hora. Obviamente no las vamos a ver todas, pero ya les enseñé, por ejemplo, month, day, year y también quarter, que es para trimestres. Miren, entonces aquí está la misma sintaxis, tal como lo hemos estado revisando. Entonces también, así como tenemos de fecha, son fecha y hora. Entonces vamos a utilizar esta función hour para sacarle la hora a estos datos de la columna date. No le cambia el nombre. Miren, dice columna aquí, pero yo puedo venir y editarlo desde la barra de fórmulas y ponerle hora. Y se me olvidó poner aquí, dice devuelve la hora como un número de 0 a 23, es decir, tiene formato de 24 horas. Por eso tengo aquí 0, porque miren toda esta columna, estos datos, ¿dónde están? 0, 0, 0, 0 minutos, 0 segundos. Entonces, lo vamos a dejar hasta ahora. No me interesa ver los minutos, la verdad. Ni, bueno, minutos, hasta tengo second para calcular los segundos que hay en una serie de datos de hora. Pero como podrán ver, o a estas alturas tal vez le han agarrado un poquito la idea, es que estas funciones son sencillas que solo llevan un argumento y solo llevan esta columna. Entonces son bastante sencillas de usar algunas, las que tienen así un argumento. Hay unas que son más complejas. Vamos a ver unas cuantas. ¿Tienen dudas hasta acá? Con las funciones de fecha y de hora. Muy bien. Entonces, ahora tal vez alguien dirá,
Bueno, aquí tengo mes como un número, día como un número, trimestre como un número. ¿Qué tal si yo quiero tener el mes ahí en una columna, pero que se mire el mes, pues, o sea, en letras, en texto, enero, febrero, marzo, etcétera? Entonces, déjenme decirles que para eso hay una función que podemos utilizar. Ya que tengo aquí abierto esto, lo voy a estar utilizando. Y nos vamos a ir ahora a las funciones de texto. A ver qué hay. Y en primer lugar, le voy a enseñar esta función. Se llama format. ¿Y qué hace esta función? Básicamente, convierte un valor en texto. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Va a decir algo? ¿Quiere participar? No, creo que no. Entonces, ¿cómo utilizo esta función format? En primer lugar, y por eso también tengo abierta la referencia, va a depender el formato. Entonces tengo varios formatos. Aquí me dan un ejemplo. Por ejemplo, format, y tengo este número y número general. Aquí currency, o sea, es como moneda. Fixed, sería decimal, creo. Nos vamos a ver fixed. Muestra al menos un dígito a la izquierda del separador decimal. Sí, punto fijo. Standard, muestra al menos un dígito a la izquierda del separador decimal y dos dígitos a la derecha. Percent es el formato de porcentaje. Y scientific, pues en notación científica, así como lo estamos viendo aquí. También incluso lo podría utilizar para fechas. Y aquí me interesa esto, esta tablita de los formatos numéricos predefinidos. Están estos, pero hay algunos formatos, por ejemplo, estos de aquí me interesan. Formatos de fecha y hora personalizados. ¿Por qué? Porque estoy utilizando esta tabla, Team Calendar, que es una tabla de fechas. Entonces, veamos aquí, por ejemplo, si yo le pongo una D como argumento, me muestra el día como un número sin cero a la izquierda. 2Ds ya sería un número con un cero a la izquierda. 3Ds me muestra el día como una abreviatura. Sunday, Saturday, lunes, martes, miércoles, jueves. Es localizada, es decir, el resultado aquí en texto va a depender del idioma que yo tenga configurado, tanto la configuración regional de Power BI como mi configuración regional en mi computadora. Y ya con 4D, miren, me da el día completo, también localizado. Entonces vamos a ver para mes también, miren lo mismo. 4M muestra el mes completo y es localizado. Entonces observemos qué pasa cuando utilizamos para crear otra columna. O mejor, en vez de crear otra columna, vamos a atacar esta misma de mes. Y pongámosle, en vez de month, esto lo vamos a dejar, pero lo voy a cortar. Voy a poner esto, format. Miren, format convierte el valor en texto con un formato de número especificado. Tiene tres argumentos. Tiene valor, formato y un argumento opcional que es este local name, que es para, me imagino, la configuración regional también. Entonces, en valor, yo puedo poner la columna que quiero afectar o una expresión. Esto de aquí, month de dim calendar date key, es una expresión de análisis de datos. Entonces, estoy utilizando una función DAX dentro de una función DAX. Se puede hacer eso también. Entonces ya tengo el primer argumento, que sería ese. Ya saben cuál ustedes es el resultado de esto, de aplicar month a la columna date key. Me va a devolver el mes como un número entero del 1 al 12. Eso ya lo sabemos. Entonces, como segundo argumento, voy a ponerle formato. Vamos a ponerle 4Ms. Me parece que van entre comillas. Vamos a ver. Sí, van entre comillas. Y bueno, el último valor no se lo voy a especificar. Solo lo voy a dejar con estos dos argumentos. Hay que asegurarnos, miren, que los paréntesis coincidan. Y aquí se vuelve un poquito más fácil que Excel porque
es más visual cómo se miran los paréntesis. Y en primer lugar también yo puedo ampliar esta barra de fórmulas, entonces es una gran ventaja. Miremos qué pasa cuando yo le doy Enter, entonces, para la misma columna llamada mes. Y bueno, me aparece el mes en minúsculas, pero está curioso, parece que está adelantado un mes, porque miren esta fecha de la primera fila, 1 de enero, y me lo tira como diciembre. 2 de enero, diciembre, qué raro. Vamos a ver si hay alguna otra forma que esté olvidando aquí en Format. Por ejemplo, miren, aquí hasta hacen una comparación. El resultado de utilizar este formato en inglés de Estados Unidos y en alemán. Entonces, en inglés de Estados Unidos sale, bueno, jueves, pero salía Thursday, con la abreviación, y en alemán es Donnerstag. Entonces, va a variar según el idioma. Pero está raro que me dé un mes después. Ya sé. Lo que voy a hacer a continuación es importante también, ya que tenemos una tabla. A esta tabla o a este tipo de tablas que tienen una columna con valores de fecha, generalmente se les llama tablas calendario. Entonces son un tipo de tablas especiales porque al momento yo de poner los datos aquí en mi reporte, en mi dashboard, eh, pueden variar. Por ejemplo, ustedes pueden poner ahí, vaya, si tuviera los datos aquí me falta una columna. La voy a crear. Voy a crear otra columna. Vamos a poner día de la semana. Y voy a utilizar esta función, miren. Otra que me olvidó que se llama weekday. Y esta función devuelve un número del 1 al 7 que identifica el día de la semana para esta fecha. Entonces voy a ponerle date key. Y segundo argumento, tengo que elegir uno de estos tres números. Uno para representar que mi semana empieza el domingo. Dos para representar que mi semana empieza el lunes. Y tres para representar que mi semana también empieza el lunes, pero voy a contar desde el 0 hasta el 6. Yo voy a elegir uno, que es lo más normal. La semana inicia el domingo. Entonces, lo damos aquí y ponemos el día de la semana. Pero aquí esto, bueno, también a esta le voy a aplicar format para que me lo deje como día de la semana. Entonces el valor va a ser este y luego el formato va a ser 4D para que me dé el día. Le doy enter. Bueno, me da los días de la semana. Entonces, solo para ejemplificar, voy aquí, vaya, por ejemplo, la página 3 y pongo en esta tabla esa columna, día de la semana, me aparecen los días, domingo, jueves, pero ¿qué pasa? Yo solo la puedo ordenar de manera ascendente o descendente, en orden alfabético. Entonces, hay un problema aquí, ¿verdad? Porque los días no los puedo ordenar de orden alfabético, se ordenan según el orden del día de la semana. Entonces, para eso, imagino que por eso también es que aquí me da como mes algo erróneo, es porque no he categorizado bien esa tabla, esta dim calendar. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente le doy clic aquí desde mi vista de tabla a la tabla dim calendar y tengo que venir aquí a herramientas de tabla y marcarla como tabla de fechas. Entonces le doy clic, marcar como tabla de fechas, lo activo
y tengo que elegir mi columna de fecha, que miren, ya me la reconoce automáticamente, la única que tengo, date key. La validación es correcta, entonces le doy guardar. Y como podrán ver aquí, esta columna date key cambió. Ahora es una columna o tabla calendario. Entonces yo con eso yo puedo venir ahora, siempre venir aquí, ponerle día de la semana a esa tabla y ahora poder, bueno, no ordenarlo así, sino más bien, vamos a ver, primero, no. Bueno, lo vamos a retomar esto, pero por lo menos ya está identificada como tabla calendario. A ver aquí, vamos a dejarlo solo como mes. Bueno, aquí no hay falla, el mes. Entonces voy a crear otra columna. Puedo ponerle cualquier nombre, aquí solo estoy ejemplificando, entonces le voy a poner mes en texto. Ponerlo así. Tal vez hay algún error aquí, entonces en vez de poner esto, le voy a poner, miren, la columna mes, ya me la reconoce. Yo puedo crear columnas con columnas creadas anteriormente. Pero, ¿por qué me sale así? Miremos un poco más aquí. Vamos a ver aquí. Para mes. Muestra el mes con nombre de mes completo, pues será el número de M, o sea, el número de mes. Para mes estoy utilizando esta función, month. Y esta función, month, solamente recibe un argumento, que es la fecha. Y miren, devuelve un número del uno al 12, que representa el mes. 1 de enero, 12 de diciembre. Entonces, o hay un error en los datos que no me fijé, o u otra cosa pasa. No, eso de las M no tiene nada que ver. Aquí con las M, yo lo que estoy regulando es cómo quiero que me salga el mes. Con 4 M's me da el mes completo, así escrito completo. Con 3 M's me da el mes abreviado, miren. Puede ser por el formato. Vamos a revisarlo. Vamos a ver esta columna. Date key, formato, bueno, ya está como fecha y hora, obviamente el tipo de dato. Formato, general date, pues no se lo puedo cambiar, o sea, si no, después no podría sacar la hora, creo yo. O, no, sí se podría, porque, pero a mí me parece más bien que están corrompidos estos datos, pero ahorita no puedo ponerme a revisarlos. Entonces, no es el formato, no es el número de M's tampoco. Es más, como les digo, aquí yo podría poner month y pongo date key, pero paréntesis, el formato es este. Y bueno, el tercer argumento se supone que es el local name, entonces vamos a ver local name, ajá.
Vamos a ver aquí. Bueno, eso es solo para asegurarme, pero no, el error aquí no es por... La fecha no es un número, Isis. O sea, la fecha tiene un formato específico y está como fecha y hora. Aquí se me hace que son los datos. Algo tienen, pero no lo puedo revisar ahorita. Tendría que sentarme y buscar, porque obviamente este es incorrecto con esta fecha. Diciembre, enero me lo da como febrero. No sé qué está pasando ahí. Pero el objetivo de la clase es que aprendamos a utilizar la función. Obviamente, si el error es una cosa, pero respecto a la sintaxis de la función, ¿tienen dudas? ¿Está todo claro? Que tenemos que avanzar. Ahorita no podemos revisar eso de la tarea, Joana, pero si usted tiene dudas, me puede escribir por Telegram, pero no tan tarde, por favor. ¿A la sintaxis a qué se refiere? La sintaxis es esto, o sea, los argumentos que van dentro de cada función. Exacto, los argumentos, que si los podemos copiar de algún lugar o de un documento en Word o por ejemplo de un PDF, o tenemos que, por ejemplo, demos por defecto hacerlo. Eso Pero por, ¿para qué haría eso? No me queda claro. para no cometer errores. No, es que esto es prueba y error, pues. O sea, igual creo que a todo el mundo aquí le ha pasado, si has usado Excel, que a veces se han equivocado en un paréntesis, en una coma, ¿verdad? O sea, eso es parte del proceso de aprendizaje. Usted podría tener sus fórmulas anotadas, pero como le digo, es variable. Aquí estoy trabajando con estos datos. Imagínense que yo quiera utilizar esta fórmula en otro reporte con otros datos. El argumento aquí cambia porque ya no se va a llamar de key la columna ni la tabla. Entonces, lo único que tiene Power BI es que usted cuando crea una tabla, ve una columna o utiliza alguna función DAX, ¿cuáles son los argumentos para esa función DAX? Generalmente son columnas de sus mismos datos. Entonces yo puedo venir aquí y mire, con solo empezar a escribir el nombre de la tabla, ya me dice, ¿qué querés? ¿La tabla completa o esta columna o esta otra? Entonces yo las puedo elegir. No tengo que escribir esto yo, sino que ya me lo sugiere automáticamente. Igual que las funciones que utilizo, yo empiezo a escribir S, me empieza, ¿qué función querés? Yo quiero suma, empiezo sum, por ejemplo, y así. Entonces, de esa manera, lo único que tendríamos que dominar es saber cómo se utiliza la función. Por eso es que yo hago énfasis en que aquí les puse este recurso, ayuda de Microsoft para funciones DAX. Lo abrí aquí en mi navegador y mira, aquí está toda la función. Porque, como les digo, ustedes no se la van a memorizar. No tiene sentido hacer eso y no la vamos a ver todas tampoco, porque sería un curso demasiado extenso. O sea, solo miren la cantidad de funciones y muchas parecidas a las de Excel, ¿verdad? O sea, aquí tengo, miren, count rows sería como un contar, la función contar normal de Excel, que solo me cuenta eh, celdas no vacías. Entonces, esta count rows ya la habíamos visto. Hicimos una medida que la visualizamos en esta tarjeta. Entonces, como les digo, esta es como una introducción, pero tenemos que ir ahí practicando. Como pues dicen, la práctica es el maestro, ¿verdad? Entonces, es bastante práctica. Por cuestiones de tiempo, me gustaría, la verdad, hacer otros ejercicios, pero bueno, solo tenemos 4 semanas, entonces el informe de esta semana es eso, puro DAX. Entonces, por eso ustedes miran que tal vez no he aplicado formatos aquí, no he puesto datos, pero no los he puesto porque primero necesito extraerlos con mis expresiones DAX. O sea, yo estoy haciendo un análisis de datos a partir de estas funciones.
que después yo puedo aplicar. Todavía no lo he puesto, pero lo voy a poner. ¿Para qué quiero la hora aquí? Solo como un número entero. Bueno, después yo puedo venir aquí, poner un gráfico de línea o lo que sea, y puedo analizar entonces de todas estas órdenes de venta, cuántas hicieron a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía, y ver en qué hora eh, hay más cantidad. ¿Para qué me serviría eso? Para tener un insight. Imagínense que esto es ventas en una tienda. Ah, bueno, la gente acostumbra a comprar más al mediodía. Entonces, ya después con esos datos ya se toman decisiones la empresa. ¿Cómo hacer entonces para maximizar esas ventas basadas en esa hora? O generalmente la gente compra más en fin de semana. Entonces, bueno, pongamos ofertas en fin de semana. Una decisión, ¿verdad? Para atraer más clientes y así. Esa es la finalidad de estos informes. Entonces vamos a continuar, pero sí me tiene intrigado esto. No sé por qué aparece así. Pero bueno, la función format, ¿queda claro cómo utilizarla? Más o menos. Tienen que volver a practicar. ¿Lo escucho? Bueno, entonces, ya saben, ahí está el recurso. Les sugiero que lo visiten Material de apoyo y referencias, miren, aquí está. Ayuda de Microsoft para funciones DAX. Como la librería en línea de DAX. Y bueno, aquí tengo el mes erróneo. Algo está pasando aquí, la verdad, pero no sé qué puedo hacer. Con el formato no estoy afectando nada, miren, porque es simplemente una forma de visualizar los datos. Tal vez yéndome aquí a el Power Query, a formar datos. Y una vez más, miren que aquí en el Power Query no aparecen mis columnas creadas, porque esas solo se crean localmente aquí. No estoy afectando el modelo de datos. El modelo de datos yo lo puedo afectar directamente desde el Power Query. Pero sinceramente no sé por qué tiene esto así, que está un mes adelantado según el resultado de esa función. Porque, o sea, los datos no mienten, ahí está, 1 de enero, 2 de enero. O sea, bueno, aquí tengo otra versión del informe, vamos a ver cómo lo tengo aquí. Bueno, los datos son los mismos, estos de aquí. Nombre, mes. El mismo formato, miren, o sea, la misma fórmula. La mismita fórmula. Entonces, no, ya sé lo que estoy haciendo mal. Ya lo sé, miren. Aquí es innecesario poner esto. Y les voy a explicar por qué. Y hasta le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner nombre mes. Format, agarra un número. O no un número, agarra un conjunto de datos. Entonces ahí solo puedo ponerle el nombre, la columna en cuestión, date key. No va el month. Porque yo estaba diciendo, bueno, agarro el month porque el resultado de month es un número y ese número que me lo ponga como un mes. Está correcto. Mira, aquí tengo los nombres de los meses, diciembre, enero, pero este formato cuádruple M funciona para este tipo de datos y aquí me lo está diciendo en la referencia DAX. Vamos a buscar format. Aquí está, miren. O sea, este format string cadena con la plantilla de formato depende del tipo de datos. O sea, si yo tuviera un número, o sea, esta columna fuera un número, o sea, tipo de dato número,
Puedo utilizar esto, general, number, currency, para visualizarlo. Pero aquí tengo, por ejemplo, formatos predefinidos de fecha y hora. Y también de fecha y hora personalizados. Miren, aquí está, este cuádruple D, este cuádruple M, solo puedo utilizar para, este de aquí solo puedo utilizar para columnas que tengan este tipo de datos. Miren, voy a seleccionar la columna Date Key, herramientas de columnas, me dice el tipo de dato, fecha y hora. Mientras que yo, si venía aquí y a esto le ponía, le sacaba el month, el tipo de dato no sería hora, sino que sería un número entero. Entonces se confunde ahí, por eso me tiró mal los meses, porque dice, ese uno no corresponde a una fecha, corresponde a un número entero. ¿Cómo es que le estás queriendo aplicar un formato de fecha? Es posible, pero como pueden ver, dio algo erróneo. Entonces hay que, ya ven, que los errores son parte del proceso. ¿Queda claro eso? Muy bien. Entonces continuemos. Vamos a poner, ya les puse el trimestre aquí, también vamos a ponerle la semana del año. Es otro dato que me podría interesar para después hacer los análisis correspondientes. Vamos a poner semana del año y esta voy a utilizar una función llamada week number. Y ese week number le voy a poner otra vez la fecha, date key, y aquí el tipo de retorno. Va a variar. Tengo todos estos números. Uno es si yo considero que la semana empieza en domingo. Y así sucesivamente. Por ejemplo, este 11 dice que la semana comienza un lunes, pero este 2 de aquí dice semana comienza un lunes, pero en el siguiente. Y este 21 dice que está basado en el sistema europeo de numeración de semanas. La semana empieza el lunes. Vamos a ponerlo en uno, digamos que esperamos que empiece en domingo. Entonces ahí me va a dar la semana del año. Ya tengo varios columnas. Incluso me interesaría tal vez seguir haciendo columnas aquí, las vamos a hacer, pero para seguir avanzando con lo de las funciones de texto, vamos aquí ahora nos vamos a mover de tabla. Vamos a mover a la tabla Dim Stores. Esta contiene la información de todas las tiendas, con su clave geográfica, con su clave de tienda, el tipo de tienda. Miren, aquí yo tengo tiendas en línea, tiendas catálogo, tiendas físicas y revendedores. Entonces, cada una tiene su categoría. Y Store Name, pues me dice, la franquicia se llama Contoso y aquí me da la ubicación. Seattle number 1, Seattle number 2, Kennewick, etc. Me dice el número de empleados y el área de ventas. Me imagino que entre más grande la ciudad donde esté, pues mayor el área de venta o algo así. Entonces voy a enfocar mi atención en esta columna, Store Name. Y voy a hacer algunas operaciones con texto. Por ejemplo, lo más común, voy a crear una nueva columna aquí. Nombre, tienda le voy a poner. Y si yo utilizo, miren, voy a poner store name, yo puedo poner una columna incluso, y utilizo el símbolo más y le pongo, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo. Este texto, con un espacio antes, esta es la concatenación, perdón, no, perdón, no se puede. No es con el más, perdón, es con este, con el símbolo asperson. Y con ese yo puedo añadirle más texto. Miren, antes decía contó Seattle number 1 store, ahora dice contó Seattle number 1 store Honduras, con un espacio. Esta es la concatenación de cadenas clásicas, de cadenas de texto. Entonces, no es una función, simplemente utilizo este operador. En Excel me parece que es igual, este mismo operador, cuando queremos juntar texto de varias columnas o de varias celdas. No lo recuerdo, pero en Power BI es así. Esta store name es un tipo de dato, miren, aquí lo puedo ver, texto.
Y si utilizo este operador y le añado otro texto entre comillas, pues me lo añade en una nueva columna. Entonces, eso está claro. Pero vamos a hacer, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner ubicación de tienda y voy a hacer lo siguiente. Mira, a mí me interesa en esta columna, ubicación tienda, yo quiero quitarle ese contoso que tiene al inicio, porque es redundante. Ya sé que la franquicia se llama contoso y no quiero estarlo viendo una y otra vez en todos mis datos. También le quiero quitar el store. ¿Para qué? Para que no... También es redundante, o sea, ya sé que son tiendas, no son restaurantes, no son supermercados. Entonces, ¿cómo lo hago? Hay dos funciones que vamos a conocer. La primera es, vamos a buscarla aquí en funciones de texto. No, creo que sí, en función de texto vamos a buscar substitute, que como podrán adivinar, su función es sustituir un texto. Es bastante parecida a esta replace también, que la vamos a ver. Miren, replace tiene la siguiente sintaxis. Va a llevar el texto nuevo, el texto viejo, perdón, luego una posición en el texto viejo que quiero reemplazar, aquí un número de caracteres que quiero reemplazar, y el nuevo texto que le quiero meter en esa posición. Substitute lo que tiene es un texto, el viejo texto, nuevo texto, reemplazarlo, y aquí el último argumento es cuántas veces quiero reemplazar ese viejo texto. Puede ser que yo tenga varios datos repetidos. Imagínense que yo tenga, por ejemplo, aquí en esta fila contoso dos veces, contoso, y yo solo le ponga, lo deje, si lo omite este último argumento, solo se va a sustituir una vez. Tendría que ponerle dos si quisiera hacerlo dos veces. Entonces voy a empezar a escribir. Vamos a utilizar substitute. De hecho, lo voy a poner en una nueva línea para que se mire mejor. Substitute reemplaza texto existente por otro nuevo. Entonces el texto en cuestión es esto, store name. Y el texto que quiero reemplazar es este, miren, contoso, con un espacio, se lo quiero borrar. Y el nuevo texto no lo quiero reemplazar por nada. Entonces aquí tengo dos opciones. Pongo comillas seguidas, es decir, miren, aquí no hay nada. Si yo pusiera un espacio, me lo va a contar como espacio y es problema. Esto simboliza como que lo quiero borrar. O también podría utilizar esta función, que esta función no tiene argumento, se llama blank. Devuelve un espacio en blanco. Ah, no, más bien aquí no me conviene porque no quiero espacio en blanco. Porque, ¿qué pasa? Quito el contoso con el espacio, ¿qué es lo que me queda? Lo que sigue de izquierda a derecha. Entonces simplemente le voy a poner esto. Y aquí la instancia no me tengo que preocupar, solo una vez, porque solo una vez aparece el texto este contoso. Es lo que les decía, aquí yo pongo el número de veces que quiero que se reemplace en cada fila el texto viejo. Texto viejo es contoso y si yo quiero que se reemplace una vez, se va a reemplazar una vez en cada fila. Pero si lo tuviera dos veces, entonces siempre sobraría un contoso y así. Entonces, voy a tenerlo en cuenta. Damos enter. Miren, aquí tengo ubicación tienda. Ahora miren, me quitó todo esto. Seattle number one store. Solo eso dice. Falta quitar el store. Pero ya es algo. O sea, para ejemplificar esta función substitute, sirve este ejemplo. ¿Le gustaría que repitiera un paso o se entiende bien para qué se utiliza esta función? Muy bien. Entonces, ¿cómo hago eso también de quitar ese store? Acabo de mencionar que hace este uno, Ernesto. Este es el número de instancias en una cadena de texto que quiero que se reemplace el texto en cuestión. Lo voy a ejemplificar mejor. Vamos a poner, y el contoso quiero que lo reemplace por HNH.
el argumento 4. Ahora sí. Y voy a crear una nueva columna, solo para que mire. Ponga mucha atención. Y voy a utilizar substitute. Y el texto va a ser esta columna, ubicación tienda. El viejo texto va a ser HN nada más. O HN con espacio. El nuevo texto va a ser nada, entonces solamente abro y cierro comillas. ¿Y cuántas veces le va a poner uno nada más? Entonces creo que ahí se logra ver mejor. Yo tengo HN con espacio 2 veces y yo sustituí, perdón, HN con espacio por nada 1 vez. Entonces aquí me sobra un HN. Ahora sí, Ernest, yo le pusiera 2 veces. Bueno, no funciona, pero porque tal vez tiene ahí un espacio extra. Pero en teoría debería funcionar. Yo estoy dejando con una. Si fuera 2, pues tirámoslo por cualquier cosa. Bueno, según lo que dice aquí, bueno, es opcional, pero dice que la aparición de viejo texto que quiere reemplazar. Si se omite, se reemplaza cada instancia. Ah, ahí está. Entonces, si yo lo omito aquí, entonces solo quiero que se sustituya una vez, especifico entonces el número. Ah, aquí me falta una coma. Y si yo no lo especifico, le estoy pidiendo que me elimine todas esas instancias. Creo que con eso queda más claro, ¿verdad? Entonces, volviendo al original, vamos a quitar esto y que me lo reemplacen todas las instancias, no importa. Y ahí tenemos esto, falta el store. ¿Y cómo sustituyo el store? Puedo hacer algo similar, pero aquí viene la pregunta, ¿será que lo hago en una nueva columna o podría hacerlo en la misma? Porque con esta expresión yo ya le quité el contoso, pero falta quitar, miren, el store aquí a la derecha. ¿Será que lo hago en otra columna? ¿Qué creen ustedes? O en la misma, aquí mismo, le meto alguna expresión. Bueno, miremos qué pasa. Esto está bien, pero ahora miremos esta función, replace, que es bastante similar, ¿eh? El viejo texto en una posición inicial, número de caracteres y el nuevo texto. ¿Cómo hubiera sido entonces con replace? Vamos a cortar esto nada más para volverlo a poner después. Replace, voy a poner store name y en la posición de inicio va a ser 1, porque miren, en inicio contemos las cadenas. No, contemos las posiciones, o sea, la posición 1 es esta C mayúscula, luego contoso, sería número de caracteres. ¿Cuántos caracteres tiene? 7 letras, pero estoy contando el espacio también entre contoso y el nombre de la ubicación. Le voy a poner 8, miren, número de caracteres. El nuevo texto, nada. Le doy Enter y tengo el mismo resultado que yo tenía con Substitute, que la voy a poner aquí comentada. Esta doble pleca que puse significa un comentario en mi fórmula DAX.
no se ejecuta todo lo que esté entre las dos barras. Es como una anotación. Entonces, lo podemos utilizar también para poner anotaciones. Por ejemplo, decir esta función reemplaza texto. Y eso no forma parte del código porque está como comentario. Pero entonces, a lo que voy aquí, esa replace con esos argumentos hizo lo mismo que substitute. Entonces podemos utilizar cualquiera de los dos. Pero otra vez, falta aquí el store. Entonces yo lo que les preguntaba, ¿será que ahora esta ubicación de tienda tengo que meterla en otra nueva columna donde yo utilizo otra vez el replace o el store o el substitute para quitarles store? Es decir, hacer esto. Venir aquí, nueva columna y aquí ponerle, por ejemplo, no, no le voy a poner replace. Replace es un poquito más compleja porque tienen que saber exactamente dónde está, en qué posición está el texto que quiero sustituir. Le voy a utilizar substitute y el viejo texto va a ser espacio store y el nuevo texto nada. Y ahí tendría solo la ubicación de la tienda. Obviamente aquí faltaría tal vez quitar este number one, este number two, pero sería, no lo haría así nomás, tendría que hacerlo con condicionales, que condicionales ya la podemos ver mañana. Sin embargo, para no estar, hay que optimizar. Entonces, en vez de estar creando columna tras columna, sí, si la borra me parece que tira un error, porque está haciendo referencia directa. Mira que está, tiene este error. No hay una columna como tal, entonces, cuidado con eso. Entonces, como les digo, hay que optimizar y en vez de hacer dos columnas, voy a hacer una sola que se va a llamar ubicación de tienda y le vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner substitute contoso y esto me daría el texto sin el contoso al inicio. Ahora falta quitar el store. Entonces esto lo voy a poner dentro de otro substitute. O sea, va a estar anidada la función. Y la voy a poner una nueva línea aquí. Y el viejo texto ahora va a ser toda esta expresión. Miren. No, el texto va a ser toda esta expresión. Y el texto viejo va a ser este, espacio, store. Y el nuevo texto va a ser simplemente nada. Abro y cierro comillas. Le doy enter. Y aquí ya tendría entonces solamente la ubicación. Obviamente, por ejemplo, esta Seattle tiene dos ubicaciones, entonces por eso está diferenciado. Seattle número 1 y Seattle número 2. ¿Se entiende cómo utilizar la función substitute y replace? Y bueno, aquí faltaría, como les digo, tal vez. No, mejor dejémoslo con el número para diferenciarlas. Entonces aquí ya estaría la ubicación de la tienda. Aquí está repetida, miren. Esto no lo vimos de los datos. Por ejemplo, tengo dos Tallahassee número 2. Pero lo que pasa es que tienen diferente clave de tienda. Miren, aquí tengo, bueno, se perdió aquí, pero estaba por aquí. Ah, se me perdió, pero bueno, tenían, parecía, las dos tenían Tallahassee number 2. Aquí está, miren, Tallahassee number 2. Parece ser lo mismo, pero tienen diferente código de tienda. Entonces, una ha de ser una tienda, eh, no sé, puede ser en línea o lo que sea, y otra ha de ser mayorista o algo así. Entonces, aquí qué vamos a poner? Vamos a poner lo siguiente en la hoja 1. Vamos a poner categoría producto, la vamos a poner como segmentador de datos.
Esa la encuentro en esta tabla categoría producto. Y vamos a poner el producto aquí. El nombre del producto, que este lo encuentro en la tabla product name, esta tabla. Voy a ponerle la marca, que es esta como brand name, en la misma tabla esta, DIN product. Y ahora la cantidad de ventas es una medida, me parece, o una columna que dice. La cantidad de ventas o la cantidad de unidades vendidas está en fact sales, porque en fact sales yo tengo esta columna que dice sales quantity. Obviamente aquí la tabla queda un poco de esta manera. Ya podríamos empezar a ver ciertos análisis. Aquí sería como la venta clasificada por el inventario. Aquí tendría la categoría de producto. Quiero ver productos de audio, cuántos se vendieron, teléfonos celulares, etc. Entonces, como les digo, mañana continuaríamos con esto y el lunes, porque, bueno, nosotros empezamos el 4, no empezamos el lunes 3 porque la universidad suspendió actividades al mediodía. Entonces nos tocaría salir a nosotros, no el jueves 27, finalizar el curso, sino el lunes 3 para reponer ese día que no tuvimos, el primer día. Entonces, vamos a tratar de terminar este informe para después pasar a los temas de la semana 4. ¿Dudas hasta aquí? Como les digo, esta parte no es que sea compleja, para nada. Es bastante parecido a Excel. Recuerden, en Excel también podemos anidar funciones. Y en Excel tenemos que tener bien claro cuáles son los argumentos que van dentro de cada función. Y aquí pues no tengo que escribir un nombre de columna, por ejemplo, sino que ya me lo reconoce automáticamente Power BI respecto a los datos que yo tengo. Entonces, la clave es que practiquemos. Me parece que entre esos dashboards que les mandé de ejemplo, hay algunos proyectos con DAX. Entonces, sería bueno que los revisaran. Y con eso concluimos por hoy. Entonces, pasen buenas tardes. Nos vemos mañana. Buenas tardes, hasta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, ingeniero.